Segunda parte del ECA. Entonces, para la primera pregunta tenía que hallar el costo de importación del carbonato de calcio necesario para producir 23 toneladas de nitrato de calcio. Entonces, lo primero que hizo fue hallar cuánto carbonato de calcio iba a necesitar para producir pues, esa cantidad de nitrato de calcio. Aquí en el paso uno era importante tener en cuenta pues, el rendimiento de la reacción que nos daban y pues para obtener un resultado final de 22,6 toneladas de carbonato de calcio necesario. Ya en el segundo paso era hallar cuánto me iba a costar pues esta cantidad de carbonato de calcio teniendo en cuenta los datos que me dan de la empresa Calroth, pues que básicamente eran cuánto costaba por kilo y pues la pureza a la que lo vendían. Así pues obtener este valor y ya simplemente el paso 3 como me decía que el importador lo vendía con un sobrecosto de, pues del 17% del precio total. Entonces simplemente era calcular el 17% del precio total, pero como eran 23 toneladas por el año, entonces era simplemente dividir el precio total en 12 para pasarlo a pues, el precio que va a necesitar pagar por mes, que eran 21,2 millones de pesos. Para la segunda pregunta era caracterizar un gas sulfanílico compuesto de estos elementos. Y pues en el primer paso, como nos decían cuánta distancia había recorrido el gas en un tiempo determinado, y nos daban dos gases, que era el dióxido de carbono con el gas desconocido, em, pues tenemos que utilizar la ley de Graham, em, y pues así hallar el peso molecular del gas desconocido. Ya después en el segundo paso, con los demás datos, utilizar los 6 pasos que vimos en clase para calcular pues como cuántos átomos de cada elemento hay en la molécula pues empírica del gas desconocido. Em, pues aquí era necesario tener la cantidad de gramos de cada elemento con respecto a la misma cantidad de gramos del gas desconocido. Y ya por último, pues sacamos la fórmula empírica con estos datos y, y pues dividíamos este peso molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica para hallar el factor de multiplicidad y obtener esta respuesta.